eclesía, el origen. Eclesía significa la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. La iglesia no es el edificio, no es el lugar donde se reúnen las personas a alabar a Dios, sino la iglesia somos tú y yo, somos piedras vivas que juntos formamos la iglesia. Entonces, hoy vamos a iniciar esta serie que se llama Eclesía y el tema de hoy es el origen, ¿verdad? Y antes quisiera irnos al principio de la creación, donde pues Dios promete un Mesías, un Salvador, que iba a redimir al mundo de sus pecados, a Jesús. Y eso lo vemos desde Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, Dios hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Entonces aquí vemos cómo Dios, desde el origen de la creación, Él planeó enviar un Mesías al mundo para redimir al ser humano de sus pecados, porque Él sabía ya de antemano que el ser humano iba a fallarle. Sin embargo, Él tenía ya todo previsto desde el comienzo de todos los tiempos que Dios prometía un Mesías. Y después de todo esto, Dios llama a un hombre que se llamaba Abraham. Y este hombre Abraham, Dios lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, de allá de por la Babilonia, de Irak, toda esa región. Era un pueblo totalmente idólatra, Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios tuvo gracia y misericordia al llamar a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, en un acto de fe, él salió sin saber a dónde iba, sin saber hacia dónde Dios le iba a dirigir. Y vemos que cómo Dios escogió a Abraham. ¿Y por qué lo escogió Dios a Abraham? Para que su fe fuera un ejemplo para cada uno de nosotros. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba a ir. Eso viene en Hebreos 11:8. Entonces tú y yo también tenemos que seguir ese ejemplo de fe que tuvo Abraham y confiar en que Dios nos está llamando a salir de la zona de comodidad, a salir de los placeres que este mundo ofrece y que podamos seguirle a Él como lo hizo Abraham. Y de Abraham, pues todos ya sabemos la historia de Abraham, que tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob fue el que estuvo dentro del plan de Dios. Jacob tuvo 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel. De hecho, Jacob, Dios le cambió el nombre. Tu nombre ya no va a ser engañador. No te vas a llamar Jacob, que eso significa, sino que ahora vas a ser Israel, príncipe con Dios. Entonces, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel tuvo 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Y los hijos de Israel conforman la nación de Israel. De ahí nació todo el pueblo de Israel. Dios llama a Abraham para formar una gran nación, y esa nación se llama Israel. ¿Y por qué Dios escogió a Israel? En Deuteronomio 7:6 nos dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová, ni los ha escogido, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, Dios escogió a Israel no porque fuera el mejor. La Biblia nos dice que era el más insignificante. Fue porque Dios así lo quiso. Dios escogió a Israel para poder mostrar su poder y su gloria
a través de una nación que, como ya vimos, inició desde Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos, se formó Israel, nació la nación de Israel y Dios escogió a Israel. Entonces, dentro del pueblo de Israel iban a ser el Mesías que Dios había provisto en Génesis 3:15, que iban a ser un Mesías que iba a salvar al mundo. Y en Gálatas 4:4 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo tenemos la identidad bien clara, que cuando tú y yo creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios entra en nuestras vidas y nacemos de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una nueva identidad y ahora Dios nos adopta como hijos suyos. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Y entonces, esto es una bendición para que tú y yo podamos tener en cuenta que tengamos la identidad bien clara y aprendamos a vernos como hijos de Dios. Y les pregunto, ¿cómo entrarían si ustedes supieran que fueran hijos de un presidente de un país? ¿Cómo se sentirían? ¿Seguros? ¿Importantes? ¿Verdad? Bueno, somos hijos de Dios. Dios es mucho más que un presidente de una nación. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Tal vez tú te veas débil, pero Dios dice: tú eres fuerte. Tal vez tú sientas que no puedes, pero Dios dice: todo lo puedes en Cristo. Y empezamos a ver como Dios nos ve cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia y empezamos a tomar la identidad de hijos. De hijos, así como fue el hijo pródigo que le dijo a su papá: ¿sabes qué? Dame la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio y fue y malgastó todo en placeres, en mujeres, en vino, y despilfarró todo el dinero de la herencia de su padre. Sin embargo, estando allí trabajando como apacentador de cerdos, él dijo: ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí en medio de los cerdos? Tengo hambre, quisiera comer de las algarrobas que comen ellos, pero nadie me da. Y dice la Biblia que volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Allá los jornaleros, los trabajadores de mi papá, tienen pan caliente y abundante comida. Y yo aquí me muero de hambre. Y dice la Biblia que él fue, regresó, y el padre salió al encuentro, lo perdonó, lo mandó poner el anillo, vestiduras, calzado, hizo fiesta, porque era hijo. Era hijo, o sea, no era un trabajador, era un hijo. ¿Quiénes son los que heredan las empresas cuando muere el patrón? No le heredan los trabajadores, ¿verdad que no? ¿Quién las hereda? Los hijos. Ellos son los herederos. Entonces tú y yo somos herederos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces Jesús nació en el momento perfecto para redimirnos. Dios envió al Mesías. No nació antes, no nació después, nació en el momento exacto. Y Dios preparó el escenario perfecto para que Jesús naciera. Mucho antes de que naciera Jesús. Por ejemplo, si vemos la historia, y todo esto lo pueden ver ustedes también en los libros de historia, cuando Alejandro Magno empezó a conquistar grandes territorios, y los griegos conquistaron bastantes territorios allá por el siglo III antes de Cristo. Y el idioma griego se corrió por todo el mundo. O sea, el idioma griego ya era como el inglés el día de hoy. O sea, toda la gente culta, toda la gente importante había tomado muy bien la cultura griega y el idioma griego. Inclusive los romanos, todos los cultos, de la clase alta de los romanos, hablaban griego y estaban muy familiarizados con el idioma griego. Entonces, Alejandro Magno fue un instrumento que Dios utilizó para poder estandarizar el idioma griego
y que el evangelio pueda ser predicado y escrito, porque Pablo escribió muchas de sus cartas en griego, para que mucha gente en muchos lugares pudieran leerlas. También Pablo escribe a los romanos en griego y no en latín, que era el idioma oficial de los romanos, ya que el griego era, como les decía, el inglés el día de hoy. Otro factor que también fue importante para que Jesús naciera en ese tiempo fue la paz que el Imperio Romano proporcionó a todo el mundo en ese entonces. Los romanos habían conquistado también mucho territorio cuando Jesús nació, de tal forma que era muy seguro andar viajando por todas las ciudades que Roma había conquistado. Y aparte de todo esto, que había mucha paz, el Imperio Romano respetaba mucho la diversidad religiosa de todos los pueblos que ellos conquistaban, mientras que no se sublevaban contra el Imperio Romano y que pagaran sus impuestos. Otro factor que fue importante para que el evangelio se extendiera fue que la red de carreteras de Roma. Se dice que cerca de 140,000 kilómetros de carreteras Roma construyó. Si el puro perímetro de la tierra son como 40,000 kilómetros, Roma tenía 140,000 kilómetros que salían desde Roma como autopistas, que se iban haciendo avenidas y calles, de tal forma que, por eso conocemos el día de hoy el dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Bueno, porque realmente en ese entonces así era. Todos los caminos que Roma había hecho iban a desembocar en la capital romana. Otro punto que también es importante resaltar antes de empezar al tema de eclesía es el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo, que fue 50 días posteriores a la resurrección de Cristo. Dice la Biblia que estaban como 120 personas reunidas en el aposento alto, y ahí fue donde Dios derramó del Espíritu Santo sobre la iglesia en ese entonces. Y porque Jesús le ha dicho, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En Juan 14, 16, 20 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor o consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y estará después también en ustedes. No los abandonará como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco y el mundo no me verá más, mas ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, aquí vemos cómo el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, 50 días posteriores a la resurrección de Jesús, es un factor muy importante. Ahí en Hechos 2, los primeros 5 versículos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, aquí vemos cómo Dios envió el Espíritu Santo a su iglesia. O sea, cuando llamamos iglesia es cada creyente, del cual tú y yo formamos la iglesia. Somos nosotros la iglesia, no es el lugar. Entonces, no lo envió a una organización religiosa, lo envió a los creyentes nacidos de nuevo y lavados por la sangre de Cristo. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Un pequeño bosquejo de la historia de la iglesia es, a partir de que Jesús murió y resucitó en el año 33 hasta el año 100, se considera como la iglesia primitiva, apostólica. Es donde los apóstoles vivían y son los apóstoles los que estaban a cargo de la iglesia en el pueblo judío. Era la iglesia judaizante en ese entonces. O sea, los judíos que pues respetaban y obedecían la ley
de Moisés, estaban allí a cargo los apóstoles. Y luego viene la iglesia post-apostólica, que es del año 100 al 400 después de Cristo. Luego sigue la iglesia medieval, del 450 al 1517. También esa es una época de oscurantismo, o sea, donde realmente se vio muy poco. Ahí la iglesia, después vamos a ver estos periodos, donde la iglesia realmente se apagó, se alejó de Dios, y vemos cómo cayó en tantos errores que vamos a verlos en su momento. Y ahí Dios tuvo misericordia y renació la Reforma Protestante. De hecho, el 31 de octubre, pues muchos lo conocen como el Día de Muertos y Halloween y todo eso, pero realmente es el diablo queriendo opacar que el 31 de octubre Martín Lutero, en el año de 1517, clavó en la Catedral de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis de la Reforma Protestante, donde Dios, a través de un sacerdote llamado Martín Lutero, empezó a decir que el justo por la fe vivirá. Porque en esa época la iglesia, en ese entonces la iglesia popular, cobraba indulgencias. Por cada pecado tenía uno que pagar tanto dinero. Y para poder rescatar ahí a los familiares del purgatorio, que también eso es totalmente antibíblico, les cobraban dinero para poder llevarlos al cielo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, eso fue en la Reforma Protestante. Luego vienen los avivamientos y la iglesia moderna. Entonces, inicialmente la iglesia se formó por puros judíos, pero también Dios empezó a injertar al pueblo gentil. Los gentiles son los que no eran judíos. Tú y yo no somos judíos, pero somos gentiles injertados por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Jesús nos habló de una parábola que había un agricultor que empezó a sembrar semilla de trigo, pero luego vino un enemigo suyo y sembró cizaña. La cizaña y el trigo, tú las ves y parecen idénticas, iguales. ¿Saben cuál es la única diferencia? El fruto, que la cizaña no da fruto y el trigo sí. La pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿O no estamos dando fruto? Porque es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Entonces aquí vemos cómo Jesús no quiso que cortaran la cizaña del trigo porque podían dañar el trigo. En la iglesia también va a haber personas que dicen que son, pero realmente no son. Y como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. En Efesios 2:11 dice la Biblia: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Porque hay cuenta que algo de los judíos que todos los judíos al 8º día se circuncidaban. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, pero que ahora están cercas. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos la entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. De los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios hizo uno a través de Jesús. Entonces ya Dios, ya no estamos lejos, ahora estamos cerca, somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Por eso en muchas iglesias usted dice, oye, hermano Lucas y hermano Pedro, y se hablan de hermanos, porque ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Ahorita vamos a empezar a hablar sobre la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ya vimos cómo Dios preparaba un Mesías desde la creación. Dios llama a Abraham. De Abraham nace Jacob. Bueno, primero fue Isaac y luego Jacob. Con sus 12 hijos forman la nación de Israel. De Israel iban a ser un Mesías, el cual vino, murió por nuestros pecados, resucitó. Y ya después de que resucitó, a los 50 días, estando los judíos en el aposento alto, vino el derramamiento del Espíritu Santo, que es el Pentecostés. Y a partir de ahí nace la iglesia. Y ahí empezó a haber una separación entre el judaísmo y la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos pues todavía siguen muchas ordenanzas que venían en el antiguo pacto o en el antiguo testamento. Y a partir de ahí entra el nuevo pacto, que es en Cristo. Vivimos en la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces, ahí empezó a nacer la iglesia, que prácticamente nació de los judíos, y ahí empezó la iglesia cristiana. En el Pentecostés, a los 50 días que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense, es lo que también tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir la doctrina de Cristo que viene en la palabra de Dios. Tener comunión unos con otros. Dios nos llamó a tener comunidad, no para ser llaneros solitarios. Partiendo el pan y por las casas, aquí tenemos panecito ahorita al final. Y orar, también tenemos que orar y leer la Biblia. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos autoalimentarme. A ver, sea sincero conmigo. ¿Cómo se sentiría cada uno de ustedes si comieran una comida cada 7 días? Primero estuviéramos bien delgaditos, no, tampoco, nada de panza. Me imagino que yo estaría como Samuel, bien delgado. Qué envidia, qué envidia. La verdad, estuviéramos bien delgados y débiles también. ¿Por qué comemos todos los días? Pregunta sentido común. Nos da hambre, pero también para estar fuertes, porque si no vamos a sentirnos débiles. Lo mismo el espíritu. Tenemos que darle alimento a nuestro espíritu a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Es alimento para nuestro espíritu. Entonces aquí vemos cómo los apóstoles fungían como pastores en la iglesia de Jerusalén. Y en la primera prédica del apóstol Pedro, en el Pentecostés, en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas, fíjense, 3,000. Fíjate el impacto que tenían los apóstoles en esa época, en la época de la iglesia primitiva. Dice en Hechos 2:14, que entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Y empezó a explicarles el sermón, que es muy largo para leerlo ahorita. Sin embargo, en esta prédica que hizo Pedro, resaltó 3 doctrinas que son indispensables en el cristianismo, de las cuales es la primera: Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Jesús es el Cristo. La segunda doctrina que viene en esta prédica del apóstol Pedro es: Jesús resucitó. Murió por nuestros pecados, sin embargo resucitó, porque si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Y la tercera doctrina es: Jesús viene otra vez, la segunda venida. Si alguna iglesia no incluye estas 3 doctrinas esenciales y básicas, están agarrando monte. Jesús es el Cristo,
Jesús murió y resucitó y Jesús viene por segunda vez. Y es importante que podamos nosotros tenerlas presentes. Cualquier cosa fuera de esto, tenemos que volver otra vez a las Escrituras. Entonces, la estrategia de la iglesia primitiva era el testimonio personal de cada cristiano. Ahorita en muchas iglesias vemos que hay muchas estrategias o métodos que 80 días con no sé qué y no sé qué, el G12 y un montón de supuestas estrategias, pero la verdad que la iglesia primitiva no tenía ninguna estrategia más que el testimonio de cada uno de los integrantes de la iglesia. Tú y yo debemos ser la mejor estrategia de la iglesia, nuestro testimonio. Para eso tenemos que trabajar nuestra vida personal. Ahorita estoy trabajando en un devocional que quiero mandar a hacer en libretas para que cada uno de nosotros podamos tener nuestro devocional de lunes a viernes. Que vayamos leyendo un capítulo, de ahí seleccionamos un versículo y que meditemos en ese versículo. Bueno, este versículo, ¿cómo voy a implementarlo en mi vida personal hoy en este mes? Le voy a mandar en la tarde en el devocional un ejemplo de un devocional que hago para que vayamos practicando estos días, lo que resta del año, para cuando ya cuando tengamos las libretas de pan de vida, así le voy a llamar pan de vida porque va a ser alimento para nuestra alma, podamos llevarlo a cabo y que podamos estar todos en el mismo sentir y ahí vamos a ver cómo Dios utiliza un versículo para uno, otro versículo para otro, y Dios nos va a hablar de muchas formas y de muchas maneras a través de su palabra con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, la mejor estrategia que tenía era el testimonio de cada persona. Más que 20 pasos para llevar aquí 50 métodos. No. Tú y yo tenemos que trabajar en nuestro testimonio personal. Y no es fácil. La verdad, no es fácil. Y batallamos. Yo batallo bastante todos los días. Porque mi carne quiere girar para acá y mi espíritu quiere ir para acá. Y todos los días tenemos una lucha constante. Entonces, tú y yo necesitamos volver a ese nivel que tenía la iglesia primitiva. Y lo que creemos debe de avalarse con lo que nosotros hacemos, con nuestra conducta. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y no lo podemos hacer solo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la verdad. Porque yo solo no puedo y ni tú solo tampoco vas a poder. Necesitamos que el Espíritu Santo y su palabra nos guíen a poder cumplir el propósito de Dios en nosotros. Entonces, en el libro de los Hechos no se registra ningún método para el crecimiento de la iglesia, más que el testimonio personal de cada uno de los integrantes de la misma. Entonces, la iglesia de hoy busca fórmulas mágicas de crecimiento, pero no las hay. La mejor es que tú y yo tengamos un buen testimonio y que compartamos el evangelio al círculo de influencia que está a nuestro alrededor. En Hechos 6, los primeros 7 versículos, dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate, aquí vemos cómo los fueron a reclamarle aquí a los apóstoles y ellos dijeron: ¿sabes que no es justo que nosotros dejemos de escudriñar la palabra de Dios y que dejemos de orar para ir a atender las mesas? Y ahorita vamos a ver la función de unos y otros. Busquen, le dijeron aquí los apóstoles a la congregación, a la iglesia, busquen entre ustedes, hermanos, a siete hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los apóstoles dijeron: miren, necesitamos delegar esto. Busquen entre ustedes a 7 personas que tengan un buen testimonio, que no ande golpeando a su mujer, que no ande ahí cayéndose de borracho, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tenga carácter y que tenga sabiduría.
a quienes les encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, aquí el principal trabajo de los apóstoles y de los pastores era persistir en escudriñar la palabra de Dios para poder alimentar a la iglesia, orar por la iglesia, orar para que Dios hable a través de la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, aquí vemos cómo el principal trabajo de los líderes, de los apóstoles, era orar y escudriñar la palabra de Dios para enseñar al pueblo. Entonces, en Efesios 4:11, la Biblia nos enseña que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ustedes son los santos. A ver, levanten la mano los que son santos. Así como que, créase, usted es santo. Usted dice, no, es que tú no sabes lo que hice, no sabes lo que pensé, no sabes. No. Bueno, sí, me imagino. Bueno, pero usted ha sido redimido con la sangre de Cristo. Y tenemos que empezarnos a ver como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve? Como santos. Y no porque te mire a ti o a mí, sino porque si tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas, al momento Dios de verme a mí, va a ver a Jesús en mí. Y Jesús es santo. Por eso me va a ver como santo. No porque tú y yo seamos santos, porque nuestra tendencia es siempre al mal. Pero porque Cristo vive en mí, Dios nos ve como santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, prácticamente hasta que seamos como Jesús. Y eso nos va a llevar toda la vida. Y es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es como le decía a un trabajador que toma bastante, y bueno, me dice, oye, no, hombre, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Ve a la iglesia, le digo, arrímate ahí en tu colonia, ve a la iglesia. No, es que no quiero ser hipócrita. Le dije, no, hombre, todavía hay lugar para ti, vente. Acércate a la iglesia. Digo, tal vez ahorita toma 5 días, bueno, acércate a la iglesia y después vas a empezar a tomar 4 días. Y sigue yendo a la iglesia y después vas a tomar nomás 3 días. Acércate a la iglesia, vas a tomar nomás 2 días. Y ya vas a tomar 1 vez por semana. Pero no dejes de ir. O sea, él quería empezar a ir a la iglesia cuando dejara de tomar. Dije, no es así. Es gente que no quiere cambiar. Sí. Por eso es importante que tú y yo podamos asistir a la iglesia, porque la palabra es la que nos va a llevar a transformar nuestra mente, que es donde se ganan o se pierden las batallas, y a renovar nuestra forma de pensar y a renovar nuestro espíritu. Dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, imagínese un bebé ya con 18 años y con bigote y barba. ¿Cómo lo verían? ¿Normal o anormal? Anormal. O sea, imagínate uno bebé en pañales, como la caricatura. Un niño de 1 año con bigote y barba, pero chiquitito. No es normal. Lo normal es que ese niño tome leche, luego tome papillas, come poquita sopita y ya va a empezar a comer comida y va creciendo y va comiendo cada vez más fuerte. Lamentablemente en la iglesia de repente hay gente que tienen 5, 10, 15 años y siguen tomando lechita espiritual. No van madurando en la fe. Se van quedando ahí, nomás para tomar poquita lechita para no morirse. Pero tenemos que empezar a madurar, a crecer, a formarnos.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo para aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos la iglesia. Y cada uno de nosotros es miembro de la iglesia. Es como un cuerpo. En un cuerpo usted ve este dedito meñique, y el pulgar, y la oreja, y la nariz, y el páncreas, y los riñones, y los pulmones, y el corazón, que no los vemos, ¿verdad? Pero que son bien esenciales. O sea, cada uno de ustedes tiene una función específica dentro de la iglesia. A veces es como si dijera, imagínense un martillo diciendo, ay, no sirvo para desatornillar. Me gustaría desatornillar como José, el destornillador. Me gustaría No, pues es que Pedro es martillo, no es como José el destornillador. Y a veces es lo que vemos, dice, ay, me gustaría cantar como aquel. Bueno, pues es que tu don no es el de cantar, y el de aquel sí. Tu don es el de servicio, o tu don es el de misericordia, o tu don es el de dar, o tu don. Cada quien tenemos un don, y no podemos hacer lo que no está dentro de nuestro papel y de nuestra función. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, dar y desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos compararnos unos con otros. Es como si esta oreja dice, no, yo no te necesito. No, también es necesaria. Inclusive a veces los miembros que no vemos son los más importantes. Usted no puede ver el páncreas, o sí lo ve. Yo tengo bien tapadito con grasita. No lo vemos el páncreas, pero le aseguro que no podría vivir sin el páncreas. No puedo vivir. A veces los miembros que tal vez menos vemos, que menos están en la plataforma, pero oye, son los que están siempre en oración, están en intercesión y están predicando la palabra, y esos son los más importantes. Y tal vez usted no lo ve y no están los reflectores sobre ellos, sin embargo, esos miembros son los que más sostienen la iglesia. Entonces, tú y yo tenemos una actividad propia a desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Fíjate, ¿para qué están los pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué significa perfeccionar? La palabra perfeccionar viene del griego catartismos, que significa restaurar, hacer apto, preparar, capacitar, reparar, instruir, ajustar. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Para qué? Para la obra. ¿Qué es la obra? Viene del griego argón, que significa trabajo, ocupación del ministerio, servicio. Entonces, los líderes y pastores tenemos la responsabilidad de perfeccionar, restaurar, hacer aptos, preparar, capacitar, reparar, instruir, ajustar a los santos, a los creyentes, para la obra, para el trabajo, para la ocupación del servicio del ministerio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico que realizar en la obra de Dios. Entonces, es hora que cada uno de nosotros, que somos la iglesia, por ejemplo, ahorita en una hora, en media hora, nos vamos a desparramar todos. La iglesia. Al supermercado, a la casa, al parque. Bueno, allí tenemos que desempeñar la obra del ministerio. Con nuestro testimonio, compartiendo el mensaje, compartiendo el evangelio, a donde vayamos, porque realmente yo no puedo ir donde tú vas. Yo no puedo influir en el círculo de influencia que tú tienes, pero tú sí. Yo puedo influir en el círculo que yo tengo.
Y en la primera que de cambios, invito a uno, invito a otro y le hablo aquí, pero mi círculo es limitado. Pero toda la iglesia, del cual todos formamos parte, podemos tener influencia en nuestro círculo que tengamos, porque tú y yo tenemos que ser testigos, dice la Biblia que en Hechos, y me serán testigos en Jerusalén, o sea, en casa, en el lugar donde tú te desenvuelves. Tú y yo tenemos que ser testigos de Jesús, restaurando, haciendo aptos, preparar, capacitar, reparar, instruir y llevar el mensaje del Evangelio al círculo donde tú te mueves. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno tenemos nuestra función. El crecimiento de la iglesia primitiva comenzó con los cristianos seguidores de Jesús que fueron llenos del Espíritu Santo y con buen testimonio. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Todos lo tenemos, pero tenemos la marca del Espíritu Santo, pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para ser transformados y podamos crecer en amor, para tener también un buen testimonio. Entonces, en Hechos 8:26 dice, el Espíritu Santo le habló a Felipe que se acercara a un carruaje que predicara a un funcionario etíope. Fíjate, no había estrategias, pero tenían el Espíritu Santo guiándolos. Y Dios le dijo, por ejemplo, aquí a Felipe, acércate a ese carruaje. Y ahí estaba un funcionario de Etiopía. Y le preguntó, oye, ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? Dice, no entiendo nada. Pues, ¿quién me explica? Yo te explico, le dijo Felipe. Mira, aquí significa esto, que Jesús murió y resucitó. Y dijo, yo creo. Mira, aquí está un río. Aquí está el río La Silla. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y fue y se bautizó el etíope. Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo guía a cada persona a hacer algo que solamente tú vas a poder hacer. Nadie más. Y a veces nosotros apagamos la voz del Espíritu Santo y tenemos que aprender a sensibilizar nuestro oído espiritual para ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para otras personas y para su obra. Entonces, es nuestra propia vida desarrollándose con una relación correcta con Dios, viviendo guiados por el Espíritu Santo, que vamos a poder compartir el Evangelio a nuestro prójimo. Entonces, tú y yo tenemos un trabajo que hacer, que es compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apartar un tiempo para orar y leer la Biblia. En el día, yo sé que todos estamos ocupados, y más aquí en Monterrey, la vida es muy ajetreada. Los traslados son muy largos y siempre va a haber cosas y actividades por hacer. A veces se nos va el día y me faltó tiempo. Pero tenemos que establecer prioridades. Y una de las prioridades que tenemos que hacer es dedicarle un tiempo a Dios para orar. Y no te pido que 3 horas, dedíquele 5 minutos de oración, de comunión con Dios. Lee un capítulo de la Biblia. No te tardas 5 minutos en leer un capítulo. Y podamos tener ese hábito de fomentar la lectura de la Biblia. Hagamos tiempo. Entonces, Jesús vivía cada oportunidad, compartía el Evangelio. Cuando iba caminando, hey, Zaqueo, bájate de ahí. Quiero ir a comer a tu casa. Con la samaritana se sentó en el pozo, oye, dame de beber. O sea, dentro de su vida, tenemos que vivir vidas normales. O sea, no necesitamos tener una vida separada de lo normal. No. Dentro de nuestras actividades diarias, de lo que nosotros hagamos, podemos compartir el Evangelio, como lo hacía Jesús. Veía a alguien ahí, hey, Zaqueo, quiero ir a tu casa. A samaritana también. Y cada que podía Jesús, en su vida normal, compartía el Evangelio. Entonces, lamentablemente los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva se olvidaron de que la visión de Jesús era mundial. Porque dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de tierra. Y estaban bien cómodos ahí todos juntos, alabando a Dios, sintiendo el Espíritu Santo, pero Jesús quería que la iglesia saliera a compartir el Evangelio. ¿Qué creen que hizo Dios? ¿Qué se imaginan que hizo?
trajo una persecución a la iglesia. Empezando ahí por Esteban. Compartió su debut y despedida. Compartió el mensaje y los fariseos, no, hombre, lo apedrearon y lo mataron. Y a partir de ahí se desató una persecución. Los mismos judíos persiguieron a la iglesia naciente. Y luego ya se juntó todo el emperador Nerón y todo, después vamos a ver eso. Pero aquí vemos cómo tuvo que ser la iglesia sacudida a través de una persecución para poder cumplir lo que Dios les había encargado, de ir y ser testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no nos olvidemos de compartir el evangelio. Aquí, por ejemplo, en Hebrón tenemos 5 pilares que son valores. Los valores son amar a Dios y amar al prójimo. Es lo que más valoramos. Y tenemos que demostrarlo. ¿Cómo amamos a Dios? Orando y leyendo la Biblia. Yo no puedo concebir que alguien ame a Dios si no pasa tiempo con Él, si no ora y no lee la Biblia. Y si tú le preguntas a una gente, oye, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Oye, ¿y lees la Biblia? No, tengo como 5 años que no la leo. O sea, nunca escuchó a Dios a través de la Biblia. ¿Y has orado a Dios? No, hombre, tengo 3 años que no oro. No hablo con Dios a través de la oración. Entonces, la manera tangible de demostrar un amor a Dios es orando y leyendo la Biblia. Otro valor es amar al prójimo. Siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Nadie. Bueno, como yo no me quiero ir al infierno y amo a mi prójimo, tampoco debo querer que mi prójimo se vaya al infierno. ¿Qué tengo que hacer? Compartir el evangelio. Y ya que acepte a Jesús y nazca de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Discipularlo. Entonces, valores, evangelismo, discipulado, grupos de vida. Por eso tenemos la reunión de hombres, de mujeres, de adolescentes, tratar de poco a poco irnos integrando a un grupo de vida que podamos invitar a más personas y que más personas puedan tener conocimiento de Dios. Y por último, pues misiones de tener más partes donde se comparte la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la iglesia, como era perseguida, a donde iba, compartía las buenas noticias del evangelio. Entonces, la persecución desencadenó la evangelización en toda Europa, África y Asia. Fíjate todo lo que... O sea, ellos estaban bien cómodos, pero dijo Dios, no, quiero que se comparta esto a todo el mundo. Y termino con Hechos 8, del 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. O sea, no habían ido ni a Samaria ni a lo último de la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la persecución hizo que fueran y obedecieran lo que Dios les había dicho. Entonces, Dios quiere que tú y yo compartamos el evangelio a donde vayamos. No hay necesidad que Dios nos tenga que dar ahí un apretón ahí para que podamos obedecer lo que Él ya nos dijo. Es un mandamiento. Y vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Y ahí, de hecho, lo puse ahí, lo mandé a imprimir para que nos lo aprendamos y lo vivamos. La misión de Hebrón es evangelizar a las personas y discipular a los creyentes. Esa es la misión. Es por lo cual existimos. Dentro de nuestros círculos de influencia. Donde vayas, evangelizar. Así como lo hicieron. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo. No necesitamos método ni... No. Donde vayamos. El que esté a mi lado. Al que conocí, al que no conozco, también compartirle el evangelio. Entonces, que Dios ponga en nuestro corazón ese querer como el hacer por su buena voluntad de compartir las buenas nuevas a las demás personas. Vamos a ponernos en pie.